베레아 사람은 Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos sin hubo distinción, y no pocos hombres. Amén. 시작. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Alma mía, seamos uno en la esperanza. 하나 되자. 아버지 하나님 하늘에 계시니 온천하 만민주 앞에 찬송하네. 이 천지 만물도 주 앞에 엎드려 그 거룩하신 이름을 늘 높이네. 주 언약하신 것 끝까지 지키니 저 하늘나라 향하여 곧 가리라. 주 얼굴 배울 때 내 맘이 기쁘고 영원히 주의 영광을 찬양하리. 왕의 왕 되신 주 하늘에 계시니 이 세상 죄악 이기신 구주 예수 저 천군 천사들 충위하고서 무성도 함께 영원히 늘 섬기네. 주 삼위일체께 승리한 무리들 다 기쁜 음성 높여서 감사드려. 창조주 하나님 내 주로 되시니 주 앞에 나도 엎드려 경배하네. 거룩하신 하나님, Padre Dios glorioso, 예수 그리스도를 통하여 tú que nos has enviado la gracia a través de Jesucristo, quien es la verdad, nosotros a través del Hijo, nosotros hemos recibido esa promesa y hiciste que nosotros podamos triunfar y guiarnos solamente a través del Espíritu Santo. Ayuda, Señor, que todos nuestros miembros de nuestra iglesia Songna podamos entregar un culto en espíritu en el cual tú puedas recibir. Guíanos, Señor, en esta hora, y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. 다만 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. Amén. 죄짐 맡은 우리 구주 어찌 좋은 친구인지 걱정 근심 무거운 짐 우리 주께 맡기세 주께 고함 없는 고로 복을 얻지 못하네 사람들이 어찌하여 아랠 줄을 모를까 시험 걱정 모든 괴로움 없는 사람 누군가 부질없이 낙심 말고 기도드려 아뢰세 이런 진실하신 친구 찾아볼 수 있을까 우리 약함하시오니 어찌 아니하를까 근심 걱정 무거운지 아니 진짜 누군가 비난처는 우리 예수 주께 기도드리세 세상 친구 멸시하고 너를 조롱하여도 예수 품에 안기어서 참된 위로 받겠네 우리 한 주간 En esta hora haremos en arrepentimiento, arrepintiéndonos delante de Dios y dependiendo de la sangre de Cristo. Nosotros aún vamos a orar en corazón de arrepentimiento. Padre Dios glorioso,
Damos gracias que por venir delante tuyo, Padre Dios, deseamos venir un corazón verdadero y contrito delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, a volver a cada uno de nosotros, a volver delante tuyo. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos dejar delante tuyo y arrepentirnos por ese corazón de que nos hayamos alejado de ti. Ayúdanos, Señor, a poder depender solamente de la sangre de Cristo. Y ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos venir un corazón contrito. Padre Dios, recíbenos a cada uno de nosotros. Perdón, Señor, por esos momentos en el cual no vivimos delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a poder ser firmes delante tuyo. Padre Dios, glorioso, ayuda, Señor, que solamente de Cristo es lo que nos da la vida a nosotros. Y ayúdanos, Señor, que a través de eso nosotros podamos venir delante tuyo. Padre Dios, recíbenos a cada uno de nosotros. Padre Dios, tú quien es nuestra fortaleza. Padre Dios, tú quien conoces todas nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, a poder dar todo delante tuyo. Guíanos, Señor, a cada uno de nosotros y guíanos a través del Espíritu Santo. Y ayúdanos, Señor, en esta hora a poder venir delante de tu palabra. Padre Dios, protégenos y ayúdanos, Señor, y guíanos a través de tu misericordia. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a llamar al nombre de Jesús y recíbenos a cada uno de nosotros. Ten compasión de cada uno de nosotros. Padre Dios, ayúdanos, Señor, en esta hora. Tú eres el que obras. Guíanos, Señor, y obra en cada uno de nosotros. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 주님을 의지합니다. 내 삶의 위로와 참 평안 주시는 주님을 의지합니다. 주님을 사랑합니다. 주님을 사랑합니다. 오 할렐루야, 오 할렐루야. 주님을 사랑합니다. 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 오 할렐루야, 오 할렐루야. 주님께 감사합니다. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 복된 주일을 damos gracias porque nos has ordenado este día santo y nosotros, siendo tu cuerpo, podemos venir delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a poder entregar un culto en espíritu y en verdad. Padre Dios, y así haz que cada uno de nosotros podamos tener este culto en espíritu y en verdad. Y ayuda, Señor, que en este momento solamente tu nombre sea santificado.
Padre Dios, y así nosotros podamos tener esa fortaleza de venir delante tuyo, revestidos de tu sangre. Padre Dios, consuélanos a cada uno de nosotros y obra junto con nosotros. Padre Dios, nosotros ahora estamos en una gran dificultad a través de este virus corona. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros, sabiendo que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, cuídanos a cada uno de nuestra salud. Padre Dios glorioso, tú hace más de 50 años llamaste a Simón e hiciste que él pudiera establecer esta iglesia y hemos venido hasta el día de hoy y te damos gracias a través de ello. Padre Dios, y nuestra iglesia tuvo problemas a través de esas personas que clamaron la reforma. Padre Dios, ten misericordia de ellos y ayuda, Señor, que ellos se arrepientan y ellos van a arrodillarse en el nombre de Jesús. Y así haz que nuestra iglesia pueda triunfar en todas las maneras y también legalmente y económicamente y en todas las partes. Obra en cada uno de nosotros. Ayuda, Señor, al obispo mayor que tú le has dado esta revelación y él ha orado hasta el día de hoy. Ayuda, Señor, que él tenga esa salud y haz que tú seas el único que lo pueda defender. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos tengan esa gran paz que viene de ti. Padre Dios, también te queremos pedir por el obispo, quien tú has puesto en este momento, en el medio de toda esta dificultad. Ayuda, Señor, que tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, que él tenga esa sabiduría para poder llevar tu iglesia. Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros, nuestros copastores, todos nuestros ancianos y todos nuestros diáconos y a toda nuestra iglesia Sonad, ayudan, Señor, puedan ser un solo corazón y ayudan, Señor, a poder ayudar al obispo y ayudan, Señor, que así podamos reconstruir y edificar a nuestra iglesia. Padre Dios, y ayudan, Señor, que así nosotros en este año podamos ser uno dentro de tu esperanza. Padre Dios, y ayuda, Señor, al obispo al llevar tu palabra en el día de hoy. Ayuda, Señor, que él tenga la sabiduría y el conocimiento de tu palabra. Y ayuda, Señor, que esa palabra pueda llevar esa palabra, la palabra de las iglesias. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos aceptar esa palabra a través del Espíritu Santo y ser libres a través de esa palabra. Y ayuda, Señor, que ninguno de nuestros miembros de nuestra iglesia sean religiosos, sino que nosotros podamos ser personas espirituales en el cual podamos hacer discípulos. Padre Dios, tú nos has dicho a nosotros que no importa en cualquier momento, nos has dicho que nosotros hagamos discípulos. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros, que a través de la verdad hemos sido libres, podamos salir al mundo. Y ayuda, Señor, a poder llevar tu palabra. Y ayuda, Señor, que así todos nosotros podamos ser usados para poder reedificar a tu iglesia. Damos gracias por todo y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 여호와는 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. 주 발 앞에
무릎 꿇고 그 사랑에 남기네. 어떤 말도 그 어떤 소리도 그 말 앞에서 잠잠해지네. 주 나의 사랑 그 발 앞에 앉아 내 모든 기도는 사랑의 노래가 되네. 주의 옷자락 만지며 주의 두 발을 씻기며 주님 그 발에 입 맞추며 나의 왕관을 놓으리. 주의 옷자락 만지며 주의 두 발을 씻기며 주님 그 발에 입 맞추며 나의 왕관을 놓으리. 주의 옷자락 만지며 주의 옷자락 만지며 주의 두 발을 씻기며 주님 그 발에 입 맞추며 나의 왕관을 놓으리. 할렐루야 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 성령 충만 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 성령 충만. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te damos gracias porque hemos traído nuestras ofrendas delante tuyo en el día de hoy. Padre Dios, te queremos ver por las personas que han dado el diezmo. 같이 주의 약속에 말씀 Padre Dios, a cada uno de ellos que han obedecido adelante de tu palabra. Ayúdanos, Señor, que cada uno de ellos tengan ese testimonio que viene de ti. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos, Señor, y sus familias que han dado por el mantenimiento de la iglesia. Ayuda, Señor, que ellos tengan la bendición que viene de ti. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Padre Dios, a cada uno de ellos, Señor, y sus familias. Ayuda, Señor, que tengan ese testimonio que viene de ti en cada día. Padre Dios, y ayuda, Señor, que ellos siempre tengan ese testimonio que viene delante tuyo.
Padre Dios, también queremos pedir por todas las personas que en este momento están rindiendo el culto en línea y de todas maneras han ofrendado a través de su fe. Ayuda, Señor, que ellos tengan la respuesta de sus oraciones y así tengan esos tronos en el reino de los cielos. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos los miembros que han ofrendado delante de Dios, incluso en estos momentos. 늘 충만하기를 예수 이름으로 축원합니다. 할렐루야. Aleluya. 마음이 가난한 자는 천국이 그들의 것이며 애통하는 자는 위로를 받을 것이며 주님의 크신 복 있으리 온유한 자는 땅을 기업으로 삼을 것이요 의조리고 목마른 자는 배부를 것이며 주님의 크신 복 있으리 긍휼히 여기는 자 복이 있나니 긍휼히 여김을 받을 것이요 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들의 하나님을 볼 것이며 화평케 하는 자는 복이 있나니 하나님의 아들이라 이를 위하여 박해받는 자 복이 있나니 복이 있나니 천국이 그들의 것이라 기뻐하고 즐거워라 하늘의 상이 크도다 나로 말미암아 모욕당할 때 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워라 하늘의 상이 크도다 나로 말미암아 박해받을 때 복이 있나니 즐거워라 기뻐하라 하늘의 상이 크도다 복이 있나니 기뻐하고 기뻐하라 하늘 상이 오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Marcos capítulo 4, versículo 35 hasta 41. Marcos capítulo 4, versículo 35 hasta 41. Vamos a leer todos juntos.
Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también en él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echando las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados, como no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se dijeron al uno y al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. En esta hora oremos antes de escuchar la palabra de vida para que esa palabra pueda hacer vida en nosotros, y también oremos por el obispo para que él pueda orar a través del Espíritu Santo. Vamos a orar todos juntos. 우리에게 주시는 귀한 생명의 말씀을 우리 영혼이 또 깨닫고 받고 그 말씀 앞에 나가는 이 시간이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 영해 주시는 그 생명의 말씀을 우리 영혼이 깨닫고 알고 주 앞에 나가는 참 신실한 믿음을 얻는 이 시간 될 수 있도록 도와주시옵소서. 무엇보다 우리에게 원하시는 참 믿음을 소유하게 도와주시고 말씀을 전하실 감독님의 입술에 기름 부사 말씀의 지혜와 능력으로 역사하여 주시옵소서. 우리가 그 말씀을 깨닫고 듣게 하시고 그 말씀 앞에 우리 온 성도들 순종과 믿음을 통하여 주 앞에 나가는 이 시간이 될 수 있도록 우리 하나님이 붙들어 주시고 역사하여 주시옵소서. 하나님이 우리의 기도를 들어주시고 우리와 함께 하심을 알고 주 앞에 나가는 이 시간 하나님이 성령으로 도와주시고 우리 감독님에게 말씀의 지혜와 능력과 영감으로 충만한 이 시간이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 예수 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, damos gracias por este día santo que nos has dado. En este momento hemos venido ante tuyo a escuchar tu palabra y a recibir tu palabra en esta hora. Padre Dios, aunque no tenemos y no el culto todos juntos en la iglesia, y aunque cada uno de nosotros estamos tomando el culto en línea, ayuda, Señor, que cada uno de nosotros tengamos tu paz. Y ayuda, Señor, que la obra del Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. Y así nosotros podamos recibir tu palabra. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. La fe que vence el temor. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es el Creador. Él crea todas las cosas en el mundo y señora toda vida, muerte, bendición y maldición para que todo esté en Él. Toda naturaleza en el universo y lo que está en el cielo sostiene el orden que fue puesto por el Creador. La ciencia interpreta todo como la naturaleza, pero nuestra fe es creer según la voluntad del Creador. Esto no es la convicción. Jesús testifica esta realidad por el Espíritu Santo luego de que murió en la cruz y resucitó. Nosotros sabemos que el cielo es el mundo espiritual y conocemos que la gloria de Dios está llena en ese lugar y servimos en el Espíritu. Así como Dios envía a la imagen de su sustancia para cumplir su voluntad en el cielo, así como en la tierra. Jesús es la gloria y la vida del cielo. Incluso los demonios conocen esto y tiemblan. Incluso el viento, el mar, los árboles, los peces y el pan obedecen su voluntad. El Espíritu Santo realiza el poder y los prodigios del cielo. Nosotros aceptamos su nombre, que es autoridad y poder, pero si este nombre duerme, la humanidad recibirá la maldición. Si el Creador no cree que en este nombre, se postra delante del temor. Si menosprecia el nombre de Jesús y teme ante la advertencia, es incrédulo. Solo será un religioso sin poder. Aquellos que aceptan el nombre de Jesús tienen el poder de ese nombre. El Espíritu del creyente es quien tiene autoridad. Jesús obra dentro de nosotros a través de su nombre. Arrodíllese delante del nombre de Jesús y crea absolutamente en Él. El nombre de Jesús manifiesta toda autoridad del cielo. El nombre de Jesús es una realidad viva y es la vida eterna. Queridos hermanos, tengan la fe y no la convicción religiosa. Amén. Nosotros al tener en esta vida, al vivir en esta vida, cada uno de nosotros
para que nosotros podamos cumplir, perfeccionar la fe y podamos entrar en los cielos. Necesitamos la fe. Nosotros, antes de ir al cielo, y lo que nosotros necesitamos es esa fe. Pero ¿qué es esa fe? ¿Cuál es esa fe absoluta? Es que tenemos que aceptar de que Jesús es nuestro Salvador. La fe que nosotros tenemos es el hecho de aceptar de que el Señor es nuestro Salvador. Y no es algo que está pues independientemente, sino que dentro de él tenemos otro fundamento que debemos conocer, que es que existe nuestro Dios, quien el Dios de ira, que maldecirá, maldecirá a los incrédulos. Eso es lo que nosotros tenemos que estar dentro, es lo que tenemos que conocer también, de que nuestro Señor es el Dios de la ira que destruirá este mundo, y nosotros en ese momento podemos conocer de que Jesús es nuestro Salvador, está arriba de este fundamento. Queridos hermanos, este mundo está lleno de las maldiciones, de las cosas malas. Este mundo constantemente está yendo a la maldición, al perecer, a la destrucción. Pero nosotros, en medio de todo esto, nosotros tenemos que librarnos de esto. Tenemos que dejar a un lado todas estas maldiciones, estas cosas malas, y tenemos que sostener. Y es algo que nosotros podemos sobrepasar. ¿Por qué? Porque nosotros, a través de la fe, Dios obra a través de esta fe. Los creyentes, primero, ¿qué es lo que reciben? Reciben esa salvación a través de la muerte de Jesús y de su resurrección. Y nosotros, a través de esto, comenzamos nuestra vida de fe. Los creyentes, en ese momento, al recibir el Evangelio, lo primero que ellos hacen, saben, en ese momento conocen y saben de que esa ira de Dios está yendo a los incrédulos, y son personas que conocen eso, y es la razón por la cual ellos se han unido a Cristo, han aceptado a Cristo, y así es como el espíritu de ellos y nuestro espíritu ha vivido, de que esa ira de Dios está yendo a los incrédulos, no a los incrédulos. Si hablamos más específicamente, estamos hablando de los que desobedecen, a los que desobedecen. Por eso nosotros, para poder evitar esta ira, nosotros nos hemos unido, hemos aceptado a Dios, y ahora vivimos esa nueva vida, Cuando hablamos sobre esa nueva vida, ¿qué significa? Está hablando esa vida en la cual nosotros tenemos hasta el último momento, en el cual nosotros protegemos nuestro espíritu. Está hablando sobre esa vida en la cual Dios nos guía a nosotros, y es esa vida en la cual Dios está con nosotros. Pero ¿cuál es esa característica que nosotros podemos ver en esa vida? Es la obediencia. La vida que nosotros anteriormente vivíamos era la desobediencia, pero ahora nosotros obedecemos y tenemos esa vida de la obediencia. El hecho de que nuestro espíritu realiza esto, el hecho de que vive en esa vida de obediencia, ¿qué es? Es para evitar el pecado, que nos hace caer. Y así nosotros podemos tener esta oportunidad que Dios nos da a nosotros y sostener esa salvación hasta su último momento, cuando la salvación sea perfeccionada. Queridos hermanos, cuando nosotros conocemos a Jesús y nosotros creemos, nosotros hemos entrado en esa puerta estrecha. No son muchos los que buscan esto. Y nosotros continuaremos en ese camino estrecho hasta el último momento. Pero este camino, en la verdad,
verdad, si comparamos esto de la perspectiva de la carne, no puede verse tan buena y tan cómoda, pero aunque tengamos incomunidades y tengamos diferentes dificultades, en ese momento tenemos la esperanza y es la razón por la cual nosotros tenemos ese gozo y sostenemos en ello. Es ese camino hacia el reino de los cielos. Nuestro propósito de nuestra fe, la persona que tiene la fe, ¿qué es? Es para tener la salvación, es para obtener la salvación. En ese momento tiene la salvación y a través de su fe, a través de sus acciones, sostendrá su fe hasta el último momento, a esos últimos momentos de su vida para poder entrar al reino de los cielos. Esta es nuestra fe y este es el rol que hace nuestra fe. Pero entonces cuando luego hablamos de la salvación, cuando hablamos de la salvación, ¿qué es? Si hablamos sobre el significado de la salvación, ¿qué es? Es que nos ha salvado a nosotros de esa destrucción. Por eso cuando hablamos sobre la salvación, ¿qué es? Que hemos sido salvados de esa destrucción eterna. Esto es lo que significa. Cuando hablamos sobre la salvación, es algo que nos está hablando sobre esa salvación que constantemente el Señor nos ha dado a nosotros para que no caigamos y que nos está protegiendo de esa ira de Dios para que nosotros podamos pasar este momento sin ningún problema. Es lo que Dios nos está ayudando a nosotros. Y el Señor con un corazón sincero, dando todo lo que sucede, dando con todo fervor, nos está dando a nosotros esto. Él no ha dado esto a cualquier persona, sino que lo ha dado el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo al morar en nosotros, obra en nosotros personalmente. Él obra dentro de nosotros personalmente y hace que nosotros no tropecemos, sino que sigamos en ese camino. Y Dios está dando todo con corazón sincero y con todo fervor a nosotros. Pero si nosotros desobedecemos, si nosotros no seguimos ese camino que el Señor nos ha dado, entonces el Señor no nos podrá ayudar más a nosotros. Cuando hablamos sobre la obediencia en sí, la palabra la obediencia en sí, ¿qué significa? Es que uno como lo desea, lo hace. Como uno lo desea, lo está haciendo, está obedeciendo. Pero Dios no nos esforzará a nosotros para que creamos en Él. Si la persona desobedece, entonces Dios aceptará esto, porque Dios no lo forzará a uno. Por eso aquel que tiene la fe, aquel que es creyente, en ese momento lo que manifiesta, ¿qué es ese resultado que manifiesta? Es aquel que obedece, tiene la gracia de la redención. Por eso, a través de esto, nosotros vivimos esa vida siendo protegidos por Dios. Anteriormente nosotros éramos pecadores y ahora nosotros abandonábamos por completo esa vida de pecadores y esa vida de la desobediencia, esa vida en la cual esa característica que tenía nuestro pasado, que era la obediencia, nosotros ahora abandonamos eso por completo. Ahora volvemos a Dios y ahora nosotros tenemos esa nueva vida, ese cambio en el cual nosotros ahora vivimos obedeciendo a Dios. Esa persona tendrá esa gracia de la redención y siempre tendrá esa gracia en Él. Esto es lo importante. ¿Qué es lo importante? Es que nosotros ahora cambiamos nuestra costumbre que anteriormente teníamos siendo pecadores y ahora no vivimos por ello. Ahora no vivimos ello. Ahora nosotros tenemos que temer a Dios, quien maldecirá, que destruirá a los desobedientes. Nosotros a través de este temor es algo que está como base, como fundamento en nuestra fe, de que nosotros hemos sido librados de esa ira de Dios que iba a llevarlos hasta el infierno. Ahora nosotros tenemos esa oportunidad para tener la salvación, para poder volver a Él. Esta es la oportunidad que Dios nos ha dado a nosotros. Y la razón, esa motivación en la cual los creyentes vienen delante de Dios es por el temor, es por el medio de ese temor y esa voluntad que uno tiene para poder venir delante de Dios y arrepentirse delante de Dios, comienza con el temor. Tener esa reverencia delante de Dios.
¿Por qué? Porque Dios tiene esa autoridad absoluta para poder enviar a los desobedientes al infierno. Tiene ese poder y uno necesita ese temor, esa reverencia delante de Dios. 우리 인간의 삶에서 Queridos hermanos, nosotros al vivir en esta vida pues humana, ¿qué es lo que uno teme? ¿Qué es lo que uno teme pues de gran manera? Es la muerte, el morir. Todas las personas temen la destrucción, temen el morir. 또 다치기도 합니다. Y uno también, incluso al vivir en esta vida, uno tiene pues accidentes y uno se lastima en la carne, pero uno no desea esto. ¿Por qué? Porque no quiere pues morir, 여러 가지 no quiere morir. 재해들, Pero nosotros podemos encontrar diferentes pues enfermedades o pues accidentes o pues diferentes tipos de pues accidentes que nos pues inesperados, pero esta carne se lastimará, pero tenemos que saber de que esta carne destruirá en un momento. Pero entonces si la carne, como decía, pues se perecerá en un momento, de la misma forma como así perecerá, la carne perecerá, 하는 것보다 pero 훨씬 tenemos que saber que hay algo que nosotros tenemos que temer aún más, que tenemos que tener aún más, que es el perecer en el espíritu. Aunque la carne pueda perecer, pueda morir, pueda ser destruida, 영혼에게 pero 전혀 나쁜 영향을 주지 esto no afecta al espíritu. Esto no afecta al espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu, luego de que esta carne haya muerto, puede vivir con gozo. Puede vivir con gozo, feliz. Pero si su espíritu ha perecido, entonces tendrá que vivir por toda la eternidad dentro de la desgracia y dentro de la tristeza. Queridos hermanos, aunque nuestra carne muera y tenga accidentes y tenga enfermedades, queridos hermanos, nosotros tenemos que proteger nuestro espíritu para que nuestro espíritu no vaya a perecer. No importa cuánto nuestra carne vaya a morir, a perecer, pero tenemos que proteger a nuestro espíritu para que hasta el último momento, tenemos que protegerlo con todo nuestro fervor, con toda nuestra fuerza. Y en ese momento, cuando nuestro espíritu vaya a caer, nosotros tenemos que rápidamente hacer que nuestro espíritu no caiga y que camine en ese camino de la vida. El abandonar ese camino de la obediencia es algo muy peligroso. 영혼의 구원을 위험에 빠뜨리게 ¿Por qué? Porque así es el salir de esto. Hará que este espíritu que ha recibido la salvación caiga, tropiece. 죄를 전혀 짓지 않아 Obviamente, nosotros como tenemos esta carne, nosotros constantemente pecaremos y tropezaremos una vez y la otra. Pero nuestra actitud y nuestra posición tienen que ser ahora diferente. Ese pecado ya ha salido de nosotros. Ese pecado ya pues completamente ha sido abandonado por nosotros y nosotros abandonamos completamente delante de Él. Pero nosotros al caer o al tropezar no significa que hemos sido destruidos por completo, sino que nosotros tenemos que volvernos a levantar y venir delante de Dios. Y Dios tiene que llenar estas debilidades que nosotros tenemos. Por eso, ahora nuestra actitud y nuestra posición ahora es cambiado completamente como al pasado. Y tenemos ahora esa vida de la obediencia. Tenemos que tener esa vida de la obediencia. Y estas personas tendrán ese gozo. Tendrán ese gozo porque aunque por un momento hayan caído, ellos volverán a levantarse. ¿Por qué? Porque ellos tendrán ese gozo en su vida en general. Pero ¿por qué será que ellos tendrán ese gozo? ¿Por qué será que ellos siempre tendrán ese gozo dentro de ellos y tendrán esa paz? ¿Por qué será esto? Porque esta persona ha recibido la ayuda de Dios, porque sabe de que recibirá esa ayuda de Dios. 자기 영혼이 평안한 자는 La persona que sabe de que su espíritu tiene la paz es porque esta persona conoce de que su espíritu, de que él será protegido por Dios, que Dios lo está protegiendo a él. 가치가
¿Por qué? Porque el hecho de que Dios nos esté guiando en este camino de la salvación es la ayuda de Dios. Porque Dios constantemente nos ayudará a nosotros, nos está protegiendo. No solamente en este momento, sino que hasta el futuro, Dios dará su ayuda para que a este que ha recibido la salvación. 아무리 어려움이 닥치고 환란이 Estas personas, no importa en qué tipo de dificultad o tengan ellos, su corazón no cambiará. Su corazón no tambaleará de aquí a allá. 예수 그리스도의 Digamos, una persona que vive dentro de la salvación, es una persona que vive dentro del mandamiento. O sea, en otras palabras, es una persona que vive dentro de la obediencia. Esta persona 바뀐 자. es una persona que ha cambiado por completo. Ahora obedece a Dios y es una persona que ama la obra de Dios. Es una persona que ama a Dios. Es una persona que ama a la iglesia. 자기를 사랑하며 살았어요. En el pasado uno vivía por sí mismo, uno amaba a sí mismo, pero uno solamente se amaba a uno mismo. 하나님의 사랑을 잊고 Pero uno sabe, luego de tener esa salvación, uno ama a Dios y uno sabe de que uno está recibiendo ese amor de Dios, y luego ama la obra de Dios, ama la iglesia de Dios y sabe de que Dios lo está amando a uno. 하나님의 일을 내가 사랑하는 것입니다. Y uno ama la obra de Dios. 주님의 일이 잘 되기를 원하는 Y uno desea de que la obra de Dios prospere. Uno desea de que la obra de la iglesia prospere. 속한 풍속을 따라 Y la verdad, esas son esas personas que han abandonado por completo esas costumbres de esta tierra, de este mundo. 가져오지 않습니다. Por eso no trae las cosas de esta tierra a las obras de Dios, o el engañar, o el separar a las personas, o el hacer su política, o tener la ira, o 신경 거 교회를 blasfemar en contra de la iglesia. Estas personas son las personas que eventualmente menospreciarán por completo a la iglesia, pero esto no es algo que no debe pasar. No debe pasar. 사랑하는 여러분, Queridos hermanos, 성격이 nuestra personalidad, nuestro carácter ¿qué es ese carácter que nuestro Señor ha formado? ¿Qué es? Es el amar a Dios. Es el amar a Dios. Es hacer de que dentro de la iglesia verdaderamente esta fe sea lleno dentro de ese lugar. Que esta salvación pueda crecer aún más. De que nosotros estemos llenos de ese fervor y ese amor de la iglesia. Y así nosotros estaremos llenos de esa obra de la salvación. Y hará de que pueda revivirse esta gran salvación. Esto es lo que hace. 예수님이 자기 사람들을 통하여 Esto es lo que hace Jesús a través de las personas que son de Cristo, las personas que forman la iglesia de Cristo. 새 계명을 주셨어요. 새 계명은 El Señor ha dado a los discípulos el nuevo mandamiento. 많은 계명을 다 포함합니다. Este nuevo mandamiento es el mandamiento que tiene a todos los mandamientos, pero entre todos esos mandamientos podemos encontrar dos mandamientos que sobresalen. Primero, que es el amar a Dios, y el segundo es el amar al prójimo. Es la nueva forma, es cómo nosotros vivimos en la nueva vida. Es algo que no fue creado de repente, sino que estuvo en el pasado, en el Antiguo Testamento, algo que ellos no pudieron hacer. Pero luego de que Jesús haya venido, ¿qué fue lo que dijo en este momento, al venir en este tiempo? Nos ha dicho a nosotros que hagan este mandamiento, que hagan por lo menos este nuevo mandamiento, este mandamiento. Pero ¿cuál es ese? ¿Cuál es el resultado de cumplir este mandamiento? Es que así nosotros podemos ver que la iglesia funciona. En ese momento la iglesia comenzará a se realizará, y así la iglesia tendrá su orden
orden, y así dentro de la iglesia podemos saber que el mandamiento se convierte en el orden de la iglesia, y así cada una de las personas obedecerán a este mandamiento. No es que cada uno de ellos obren como ellos quieren, sino que esa palabra de Dios obrará dentro de cada uno de ellos, y está hablando sobre esa palabra que Dios ha dicho a cada uno de ellos y obrará juntos. 제시하신 하나님 Está hablando sobre esa palabra que Dios ha introducido, es la palabra, y esa palabra se convierte en el orden. Queridos hermanos, la iglesia es el lugar donde cuida a los creyentes, a los que han recibido la salvación. Nosotros en el pasado, cuando estamos en el pasado, vivíamos según las costumbres y los deseos de esta carne, de este mundo. Pero estas diferentes cosas, esas diferentes costumbres y caracteres que están en el mundo, el insultar, el tratar de sacar a una persona y poner a la otra, o de tener ese odio, la verdad es que todo esto no puede vencer a la iglesia. Estas cosas no pueden vencer a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo, la verdad, no tropezará, sino que cada uno de ellos, hasta el último momento, ellos estarán firmes y sostendrán, y Él consolará a los enfermos, consolará a todos. Aunque la iglesia de Cristo puede verse débil, la verdad tenemos que saber que Dios tiene sus ojos a la iglesia y que eso será sostenido hasta el final. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? La iglesia es su cuerpo. Está hablando que uno, siéndose parte del cuerpo de Cristo, ahora no vivo por uno mismo, si aún no vive ahora por Cristo, y ahora hace la obra que Cristo desea, y uno ahora sostiene y uno protege ese honor de Cristo. Y uno ahora ya tiene ese honor. ¿Cuál es el honor que uno tiene? El proteger el cuerpo de Cristo. Ese es el honor de uno. Y ahora dentro de nosotros no sigue las cosas de este mundo, sino que cada uno de nosotros, aunque estos deseos de la carne, aunque siguen dentro de nosotros escogemos el amar a Dios. Nosotros escogemos el hecho de que Jesús no pueda dominar a nosotros, que nos pueda señorar a nosotros, que nosotros ahora venimos delante de Dios y así hacemos la obra de Dios. ¿Cuál es la forma en la cual Jesús salva a la iglesia? Es dándoles a ellos la palabra, y ellos los induce para que ellos puedan obedecer. No los hace a través de la fuerza o ellos involuntariamente, sino que cada uno de ellos, Dios llama a cada uno de ellos para que ellos puedan entrar dentro de la iglesia y hace que ellos puedan vivir a través de esa palabra, hacen que ellos puedan ser protegidos a través de esa palabra y los guía a través de esa palabra. Pero ¿cómo los guía a ellos? ¿Cómo los guía a ellos? Hace que ellos puedan ser inducidos, los induce a ellos para que puedan obedecer, Pero entonces aquellos que obedecen, ¿qué les da de más? ¿Qué le da de más? Hace que ellos puedan ser salvos de toda dificultad, de todo peligro. Y hace que nosotros que estamos dentro de esta salvación de Cristo, Él nos quita a nosotros de todo peligro. Y hay ejemplos que nosotros podemos encontrar dentro de la iglesia. Y si vemos en el Antiguo Testamento, podemos encontrar parábolas y prodigios como ellos serán protegidos, como ellos iban a ser protegidos en el Nuevo Testamento. Y es algo que les quiero introducir en este momento. ¿Cómo nosotros podemos ser libres de eso? Miremos cómo Él ha vivido. Como este creyente, no es que sea alguien especial, sino está hablando de la forma de un creyente. Si vemos en Salmos 119, versículos 107 a 117, si leemos juntos: afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te seas agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado
olvidado de tu ley. Me he puesto lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por edad he tomado tus testimonios para siempre, porque soy el gozo de mi corazón. Entonces, cuando hablamos sobre los testimonios de Cristo, ¿qué es lo que significa? Está hablando sobre esas leyes de Cristo. Estas cosas, este mandamiento se convierte en nuestro gozo. Si leemos 112, si continuamos leyendo, mi corazón incline a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Ahora aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondite y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartados de mí, malignos, pues yo guardo los mandamientos de mi Dios. Sostenedme conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado en mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Esto está hablando sobre ese proceso, está hablando sobre ese fundamento en el cual nosotros tenemos luego de que nosotros vivimos y recibimos la salvación. Esto es lo que está hablando, nos está hablando de lo mismo. Pero digamos, si una persona estaba dentro de la maldición, estaba dentro de la destrucción, de la muerte, pero entonces esta persona, ¿por qué es? Porque ha menospreciado a Dios y Dios lo ha dejado de esa para que siga pues en ello, pero no hay nadie que lo vaya a ayudar a él cuando en ese momento en el cual caiga, pero él clama delante de Dios, pero Dios lo salva a él, pero luego en ese momento en el cual él sido salvo, Dios obra en él en medio de las dificultades. Si vemos en Salmos 107 del versículo 10 hasta el 20, si leemos juntos, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en el hierro, por cuando fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso levantaré con la obra de sus corazones, acayendo, y no tuvo quien los ayudase. Luego se clamaron a Jehová en sus angustias, los libros de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y los rompió de sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para los hijos de los hombres, porque levantaron las puertas de bronce y desmenudaron los cerrojos de hierro. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo? Que ellos fueron librados de toda aflicción a través de la palabra de Dios. La iglesia, ¿qué es lo que la iglesia hace hasta el último momento? Es en el momento que fue construido hasta el día de hoy. Ha llevado la palabra de Dios. Está llevando esa palabra de Cristo. La palabra de Cristo, que la iglesia de Cristo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en cada una de esas iglesias? Está hablando sobre esa verdad que no ha cambiado. ¿Cuál es esa verdad? De que de Dios nos ha ayudado a nosotros, de que Dios nos ayuda en nuestras vidas, que Él es aquel que nos ha salvado a nosotros, pero incluso nos ayuda a nosotros, y Él nos ayudará a cada uno de nosotros, y Él nos ayudará a nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. Y aunque en estos momentos nosotros estamos en medio de dificultades, Él estará junto a nosotros hasta el final y nos ayudará hasta el final. Nos ayuda a nosotros y nos llevará hasta el final. No nos abandona a nosotros. Y Dios ayuda a esos santos que se sacrifican hasta el final. Queridos hermanos, nosotros podemos hablar y podemos enseñar a otras personas acerca de las enseñanzas de Dios, pero la verdad hay personas que no creen en la palabra de Dios, aunque dicen, ay sí, Dios me ayuda a mí, pero la verdad la fe que ellos tienen, la verdad no es mitad de lo que pues les estoy diciendo. Hay algunas personas que creerán 70% y pues dudarán un 30%. Yo creo que hay muchas personas que no creen. ¿Por qué? Porque cuando ellos oran dicen, ay, ayúdame, pero hay muchas cosas que no les ayuda a ellos. Pero la verdad, muchos de ellos no creen en esa promesa que es de Dios. Pero
Si nosotros vemos en el cristianismo, podemos ver de que el Señor ha sostenido su palabra hasta el final, todas sus promesas al día de hoy. Pero ¿cuál es la razón por la cual ellos no pueden recibir esa respuesta de sus oraciones? Es porque ellos piensan que todos aquellos que vienen a la iglesia serán salvados. Pero tenemos que saber de que Dios los ayudará a ellos. Pero tenemos que saber de que Dios ayuda a los que están dentro de Él, a los que están dentro de salvación, a los que no menosprecian a la palabra de Dios. No, Él no ayuda a las personas que solamente atienden a la iglesia, que dicen, ay, yo soy miembro de esa iglesia, yo soy miembro de la otra iglesia. Dios no ayudará a esas personas que solamente atienden a la iglesia. ¿Por qué? Porque si vemos incluso a Jesús, habieron muchas personas y dentro también, incluso en la multitud, que los vinieron y le siguieron a Él. Pero en ese último momento, todos se alejaron de Él en ese momento en el cual Jesús iba a morir. Solamente quedaron esas pocas personas. Pero esas pocas personas, la verdad, vinieron delante del Señor y sostenieron delante de Él. Y Dios le dará a ellos un 100%. Él será sincero con ellos y les dará a todos a ellos y los cuidará a ellos. Pues obviamente uno sabe de que la iglesia está abierta para todas las personas y uno sabe de que uno hace esto para que pues los incrédulos puedan creer y es para que esas personas puedan tener la libertad de venir delante de Dios. Pero tenemos que saber de que nuestro propio concepto y nuestro propio pensamiento y el pensamiento de Dios no deben estar separados. Es que nosotros tenemos que saber de que ese mandamiento y ese concepto de Dios y nosotros no debe ser diferente, sino que nosotros tenemos que saber de que esa historia de Dios y esa historia que ha venido hasta este momento tiene que estar dentro de nosotros y tiene que estar dentro de nuestras vidas y es algo que nosotros conocemos a través de nuestras experiencias y es algo que nosotros podemos encontrar dentro de las costumbres y de las diferentes conciencias que nosotros hemos tenido. Pero tenemos que saber de que los creyentes, ¿quiénes son? Son los que son fieles. Son siervos que son fieles. Son siervos que son fieles. Que cada uno de ellos, así podemos llamarlos a ellos como justos. Ese pensamiento que nuestro Señor tuvo, nuestro Señor que vino en medio de los judíos y lo que Él nos ha dado a nosotros, aunque se fue dado a pocas personas, la verdad son dadas a las personas que entrarán al reino de los cielos, que ciertamente entrarán al reino de los cielos y Dios los guiará a ellos hasta el final, pero ellos los ama hasta el final. ¿Para qué? Para que ellos puedan entrar al reino de los cielos, para que cada uno de ellos no sean rebeldes o los vayan a pues menospreciar, sino que ellos los aman hasta el final, como nos dice en Juan 13:1. Cada uno de ellos que han amado a Dios, la verdad, y han venido delante de Dios, han abandonado todo. Han abandonado su familia, sus trabajos, han abandonado todo. Y ellos han dado su vida ahora delante de Dios. Han dado toda su vida a Dios. Y así Dios edifica la iglesia a través de ellos. Y son personas que han dado su vida por Dios. Y ellos amaron a Dios con todo su ser. Y ellos son verdaderos discípulos. Por eso, como nos dice en Juan 13:1, que dice que ellos los ama a los suyos que estaban en el mundo, los ama hasta el fin. Hasta el fin. Aquellos que temen a Dios no menosprecian a la iglesia. Aquellos que verdaderamente desean la salvación. Aquellos que verdaderamente desean la salvación. Ellos no menosprecian a la iglesia. ¿Por qué? Porque saben de que ese lugar está la salvación, de que ese lugar está la salvación de Dios, que ahí está la gloria de Dios. Por ello, ellos no menosprecian a Dios. Que cada uno de ellos dando sus vidas, entregan sus vidas y así pues obran para hacer la voluntad de Dios. Pero la verdad es que tenemos que saber de que Dios
Dios obra a cada uno de ellos y Dios los guía a ellos en ese camino de triunfo y los ayuda a ellos. 어려움이 오고 내게 불편함이 Nosotros, 오고 pues exteriormente podamos tener muchas dificultades y habrán cosas que uno no quiere, pero en ese momento en que uno cree en Jesús, a partir de ese momento sentimos de que esa obra de Dios, de que ese amor, de que todo ese camino de Dios está lleno de gozo y uno siente ese gozo en medio de esto. 갖고 잘 안 되는 것 같더라도 Aunque en mi exterior uno ve de que uno está pues cansado o uno ve que ninguna de las cosas pues uno triunfa, pero estas personas eventualmente saben de que el Señor lo está ayudando a ellos, que Dios está junto con ellos. 기필코 성공적으로 Aquellos que realizan la obra de Dios, que hacen de que la obra de la iglesia vaya a triunfar, la verdad Dios los ayuda a cada uno de ellos. 사람들이 점점 더 Y son personas que Dios los ayudará a ellos. Son personas en el cual el reino de los cielos se ha acercado a ellos y Dios los ayuda en la vida de cada uno de ellos en medio de ese peligro. Y esto es algo que nosotros hemos enseñado en el cristianismo hace más de 2000 años. Y en medio de todo esto podemos encontrar esa promesa de Dios. Pero hay muchas personas que abandonan esta palabra. Pero Dios con esa promesa ha estado junto con nosotros dentro en este lugar. Pero queridos hermanos, lo que quiero decir a ustedes es que nosotros tenemos que vivir obedeciendo la palabra de Dios, entregando nuestro corazón de Dios a aquellos que sacrifican sus vidas por la iglesia. Aunque nuestra iglesia no sea así en este momento, en un día llegará, y yo deseo de que todos nuestros miembros en un 100% puedan amar a la iglesia, puedan sacrificar sus vidas por Dios y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. Y esto es verdaderamente el deseo que yo tengo y espero que sea el deseo de cada uno de ustedes y es el deseo de nuestro Señor. Aleluya. Queridos hermanos, 버려야 할 것이 있어요. 이것은 hay algo que primero nosotros tenemos que abandonar, que es el temor, tener ese temor a las dificultades de este mundo. Abandonemos esto por completo, sino que primero nosotros examinemos si nosotros tenemos al Señor, tenemos esa reverencia delante del Señor. Si nosotros estamos verdaderamente pues dependiendo de esa gracia de Dios un 100%, de que nosotros ahora somos libres de esa ira de Dios y ahora nosotros vivimos en ese camino de la salvación para que así nosotros podamos seguir en ese camino y así nuestro Señor 유도하시면서 우리가 induzca nuestra voluntad para que nosotros así podamos obedecer y así Dios cuando nos guíe en esa palabra de gozo, así nosotros podamos obedecer dentro de nuestros corazones, podamos amar a la iglesia y así nosotros podamos obedecer a Dios. Y espero que así nosotros podamos triunfar en nuestra vida de fe. Y les veo en nombre de Jesús que sean verdaderos cristianos, sean verdaderos miembros de la iglesia. 자, 오늘 본문의 말씀입니다. 오늘 본문에 보면은 Si nosotros vemos en el pasaje bíblico del día de hoy, ¿qué es lo que podemos ver? De que en ese día 바다를 era ese día en el cual era el mismo día en el cual Dios al Señor le había hablado, había enseñado a la multitud con la parábola y también les había interpretado esa parábola a sus discípulos. Pero en ese mismo día Jesús estaba sentado en la barca y entonces él luego tomó esa barca y fue al otro lado de la barca en el mar de Galilea. Pero podemos ver que en medio de eso hubo una gran tempestad, pero esa tempestad era algo muy común en ese momento en el mar de Galilea y la verdad es que
esas tempestades eran algo muy común y corriente en este momento. Pero ¿qué es lo que significa cuando habla sobre esas tempestades de viento? ¿Cómo se forman? Se forman en ese momento cuando ese viento que es frío y ese viento que es caliente, pues se encuentran, que forman ese gran viento y forman una gran tempestad. Pues había el monte Hermón, pues está allí en Galilea, y así nosotros podemos ver de que Galilea es mucho más, pues se encuentra en la parte de abajo de ese monte. Y ese monte, la verdad, ese valle, que había una 천국의 밑으로 쏟아지는 cuenca, pues que era tan grande, y así era como formaba. Por eso, entonces, y en esa parte estaba, pues en esa parte era de Galilea, era algo como pues un poco circular, es ovalada, y así es como así se forman las tempestades. Pero si vemos en Marcos 4:37 que dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la arca, de tal manera que ya se anegaba. Por eso era tan fuerte esa tempestad de viento que había unas grandes olas que entraban hasta el barca y estaban a punto de caer. 어부입니다. 배를 Pero en ese lugar en la barca estaban, pues, 다 동원해서 그들 이 위기에서 estaban 4 pescadores que eran profesionales al navegar, y ellos habían hecho todo lo que ellos podían hacer en ese momento. Pero incluso estas personas que pues eran profesionales al navegar, ellos ya estaban a punto pues de caer y estaba una gran dificultad en medio. Pues esa tempestad era tan fuerte que estaban a punto de caer. Pero entonces los discípulos fueron a levantar a Jesús. Fueron a levantar a Jesús. 할 수 없으니까 주님을 깨웁니다. Fueron a levantar a Jesús, a esa persona que no sabía nada del mar. Pero entonces si vemos versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y se levantaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Pero entonces ellos estaban en medio de todo esto, y entonces en medio de toda esa tempestad, lo que el Señor estaba haciendo, Él estaba durmiendo en ese momento. Incluso en ese momento donde las olas estaban pues entrando en la barca, y la verdad los discípulos no entendían por qué Jesús estaba tan tranquilo. Y también incluso estaba pues los discípulos estaban como un poco pues frustrados, porque incluso así le dijeron, Maestro, ¿porque no tienes cuidado de que perecemos? Pues diciendo con esa actitud, 예의에 어긋나게 했습니다. 선생님, 사실은 하나님 sabiendo, ellos dijeron Maestro, sabiendo él que era Dios. 하고 불렀습니다. Ellos dijeron Maestro. 그러자 예수께서 이제 Pero luego entonces Jesús se levantó, y luego si vemos en el versículo 39, y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo de gran bonanza. ¿Qué fue lo que dijo? Cállate, cállate, 입을 enmudece, como dice en la palabra, como dice en el texto original, tiene el mismo significado en el cual le dice que se calle, o sea, cállate, o sea que, pues diciendo, le ordenó a la naturaleza, para de hacer eso, 닥쳐라. diciendo, cállate, 인격에게 하시고 como si le estuviera hablando a una persona que tuviera pues característica, le dijo, cállate. Pero entonces nosotros podemos ver que en ese momento, dentro de la tempestad de viento, la verdad pues tenía y se está moviendo de gran manera. Cuando le dice cállate, entonces podemos ver de que pues completamente pues se calla, fue callado 근데 이렇게 하다가 el mar. 딱 끊어쳤다는 말을 하고 있는 것입니다. Se cayó el mar inmediatamente, 유리 바다처럼 inmediatamente. 가만히. 그러므로서
여기서 말하고자 하는 거는 이 Y luego lo que le está tratando de decir en ese momento, que cuando habla el escritor, el autor al escribir esto, le está hablando, le está especificando de que ellos estaban en gran shock. Estaban en gran shock. Ellos al ver esto, no era hecho como, ay, ¿será que esto ocurrió o no? Sino que era algo que ocurrió un 100%, de que el Señor, nuestro Señor, tiene esa autoridad incluso de ordenarle a la naturaleza. Y luego, ¿cuál es lo que dice Jesús en el versículo 40? Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué están temiendo? ¿Por qué están temiendo? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en esta palabra? ¿Qué es ese corazón del Señor cuando les está hablando a ellos? ¿Qué es lo que está diciendo? 나랑 이렇게 Tú estuviste conmigo, tú dejaste todo tu ser, tú has dejado tu trabajo, toda tu vida para venir en mí. Pero si yo caigo, entonces ustedes también caerán. 무조건 나를 따라오지 않느냐. Pero entonces ustedes han abandonado todo y han venido y me han seguido. Ustedes han impuesto todo en mí. Pero y ustedes incluso vieron la obra que yo he hecho. 너희가 나와 함께 살았는데 Y ustedes incluso han vivido conmigo. Ustedes y saben cuál es la autoridad que yo tengo, ese poder que yo tengo. Y yo incluso he realizado sus diferentes prodigios y señales. 사람을 잠재울 수 없다고 생각했느냐. Y ustedes no supieron de que yo también tengo ese poder para poder callar al mar. Y ustedes no supieron de que yo también los he protegido a ustedes. Ustedes no saben quién soy yo. Ustedes, ¿por qué están temiendo incluso en este viento y en medio de esta tempestad? Ustedes no saben quién soy yo. 그때 저희가 또 말합니다. Y luego que dice en el versículo 41, entonces temieron con gran temor y se dijeron del uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? 이 말은 ¿Qué es lo que dice cuando dicen que temieron con gran temor? Si vemos en el texto original, ¿qué es lo que dice? Que ellos temieron delante del Señor con gran temor. Con ese temor, está hablando dos veces, habla de la misma palabra dos veces. Cada uno de ellos, cuando en ese momento, cuando dice que ellos, con ese temor que ellos tenían en medio de esa tempestad y ese temor que ellos tenían luego delante del Señor, cuando el Señor cayó, el viento y el mar, era completamente diferente. Ese temor era aún mucho más grande. Ahora están temiendo al Señor, o sea, están teniendo reverencia delante del Señor como uno lo tiene al Rey. 그러면서 저가 위기에 바람과 바다라도 Pero entonces, y así ellos dijeron, ¿quién es este? A que aún el viento y el mar le obedece. Ahora ellos se dijeron esto sabiendo quién era Él. Ellos supieron quién era Él. Ellos sabían de quién era este que les está hablando de esta forma. 답을 알고 있는 거예요. Ellos conocieron la respuesta de esto y esa es la razón por la cual ellos hablaron de esa forma. Ay, ¿tú sabes de quién te estoy hablando? Así es, yo sé quién está hablando. Está hablando sobre el Creador. Ellos han visto al Creador delante de sus ojos. El que está al frente de ellos era el Creador. Aunque ellos anteriormente, vieron a Jesús como un simple hombre, ellos ahora lo vieron a Él como el Creador. Como el Creador. Es algo que nosotros constantemente podemos encontrar en la palabra de Dios. Y es algo que nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Si vemos en Salmos 39:9, que dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levanta sus ondas, tú las sosiegas. Por eso era algo que los israelitas judíos ya sabían en ese momento, de que ellos tenían esta palabra dentro de ellos. Era algo normal para ellos de conocer esta palabra. Pero ellos cuando vieron esto era completamente grande. Pues si vemos en Salmos 46, 1 al 3, que dice,
nosotros pronto auxilio de las tribulaciones, por tanto no tenemos aún la tierra sea removida y se traspasará los montes del corazón del mar, aunque bramen y turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Por eso sabemos de que no hay manera de temer. ¿Por qué? Porque ellos sabían de que ellos tenían que temer era el Señor. Y de que el Señor tenía ese poder y esa autoridad. Y ahora podemos ver que los discípulos miraron, ellos vieron lo que el Señor estaba haciendo y ellos recordaron esa palabra. Pero ellos luego supieron de que ellos, al temer, tenían que temer delante de ellos, que ellos, quienes eran pecadores, tenían que temer delante de Él. Incluso Moisés, cuando dice Moisés, ¿qué fue lo que dice? Cuando estuvo Moisés y Israel, ¿qué fue lo que Israel le dijo a Moisés? Ay, por favor, tenemos un gran temor. Tú ve y habla con Dios y luego háblanos a nosotros, como nos dice en Éxodo 20:19. Y cuando habla en Jueces 13:22, ¿qué es lo que dice? Cuando habla sobre la mamá de Samson, que dice, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. E incluso Isaías, cuando vio a Dios en una visión, ¿qué es lo que dice Isaías 6:5? ¿Qué es lo que dice? Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habito en medio del pueblo, tiene labios inmundos. He visto a los ojos a Rey Jehová de los ejércitos. E incluso Pablo, cuando dice en Hechos 9:4 y 9, ¿qué lo dice? Cuando Saulo vio a Dios que dice, ay, ahora yo moriré. Por eso, esa gran gloria, ellos vieron esa gran gloria. Los discípulos, incluso al ver esa gran gloria, ellos temieron delante de esto. ¿Por qué? Porque aquel que estaba delante de ellos no era cualquier otro hombre, sino que era el Creador, aquellos que lo va a salvar a ellos. Aquel que estaba enfrente de ellos en ese barco era el Creador. Y ellos temblaron delante de Él y temieron delante de Él. Queridos hermanos, nosotros al tener nuestra vida tenemos que saber de que Dios no solamente es nuestro Salvador, sino que Él es aquel que nos ayuda a nosotros. Él ciertamente nos ayuda a nosotros que estamos dentro de esta salvación y nos guiará hasta el último momento. En nosotros no hay fracaso, no hay destrucción, no hay el perecer, no hay la tristeza. Él estará junto con nosotros hasta el último momento y Él nos ha amado a nosotros y nos amará hasta el fin. Y nosotros miraremos, lo veremos a Él con certeza. Queridos hermanos, espero que cada uno de nosotros no seamos solamente de esos que estaban dentro de la multitud, que nosotros seamos esas personas que estemos juntos, cercanos a Él, y nosotros les sirvamos a Él y con todo corazón. Y les doy en nombre de Jesús que así sea. Por favor, no menosprecien y no miren debajo a la iglesia, sino que cada uno de ustedes arrodíllense delante de nuestro Dios, que es el Creador, y que así nosotros podamos volver a comenzar arrodillándonos delante de Dios. Y les vengo en nombre de Jesús que así sea. Que cada uno de nosotros caminemos en ese camino de la obediencia y nosotros podamos triunfar delante de Dios. Que cada uno de nosotros podamos triunfar y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. Aleluya. Oremos en este momento, oremos diciendo delante de Dios, Padre, yo temo delante tuyo, yo tengo esa reverencia delante tuyo, haz que mi fe sea puesto nuevamente. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지 역사하시고 도와주시옵소서. 하나님 아버지 Padre Dios glorioso, ayuda, Señor, a cada uno de nosotros.
Haz que cada uno de nuestros miembros tengan tu fe y tu bendición. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos se puedan arrodillar delante tuyo y puedan recuperar su fe y puedan renovar su fe. Y ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan venir delante tuyo hasta el final y puedan perfeccionar su salvación. Ayuda, Señor, que todos nuestros miembros podamos ser fieles delante tuyos. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos estar firmes delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de nuestros miembros 강력하게 역사해 sean 주시옵소서. dentro tuyo, puedan morar en ti y obra en ellos. Y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. 우리 함께 En este momento 그날의 vamos a alabar y vamos a confesar y recordar a nuestro Señor como el Creador en ese día y quien tiene todo poder. Y nosotros pensemos en ese día, en nuestro Señor que se manifestó en los discípulos, y vamos a alabar todos de pie. 바다에 놀이 치는 때 제자들 당황하여도 주 예수 곤히 잠들어 누셨네. 우리를 살려줘소서. 제자들 소리 지르니 주 예수 풍랑 부지자 고요해. 사나운 바다 물결도 어린애 잠이 됨같이 주 예수 명령 따라서 잔잔해. 일평생 사는 동안에 괴로운 시련 많으나 주 예수 함께 계시니 평안. 3절 하겠습니다. 사나운 바다 물결도 어린애 잠이 됨같이 주 예수 명령 따라서 잔잔해. 일평생 사는 동안에 괴로운 시련 많으나 주 예수 함께 계시니 할렐루야. Aleluya.
이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los miembros de la iglesia y todos los verianos 있을 por todos los siglos. 아멘.